Buenas noches amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitado a un amigo profesional en la salud mental, Eduard Alonso de la Cruz León. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Contento nuevamente de poder participar de este espacio y bueno, a iniciar con un tema tan importante como es el del día de hoy, ¿no? Sí, para los oyentes, anteriormente con Eduard ya hemos conversado un poco sobre el tema de la importancia de la salud mental en las organizaciones y cómo esto beneficia al trabajador. Pero hoy vamos a hablar de la salud mental ya no al trabajador, sino al empresario. ¿Por qué? Porque el empresario, ante todo, es una persona. Entonces, merece también, así como el trabajador, una atención de bienestar, ¿no? Entonces también el empresario también merece una bienestar. El trabajador tiene su familia, hay programas en las empresas para el trabajador y su familia. Debería también el empresario tener un programa personal para él y su familia. ¿Qué opinas tú, Edward? Claro, mayormente todo se centra en el trabajador, en cómo puede mejorar la productividad, pero muchas veces dejamos el lado humano de este empresario que tiene a cargo a todos estos trabajadores y bueno, descuida muchas veces la parte familiar por estar Ujú. centrado netamente en la parte empresarial, ¿no? Claro, y yo te comento, Edward, en un análisis que estuve haciendo, una investigación reflexionando sobre todo esto, me di cuenta que esto es una tradición desde 1900, un poco para ponerlo en la historia, en la cual el empresario ha sido estudiado, ¿no? Por el tema de la administración y los inicios de la administración como parte, pues, ¿no? Del hombre del trabajo, el dueño del negocio, sí, pero me puse a analizar sobre ese tema y parece que no se dieron cuenta que ese hombre, pues, de industria, de trabajo de 1900, también tenía familia, así como el trabajador, y el enfoque y la definición que se dio solamente se le dio del trabajo, y no es así. ¿Por qué? Porque cuando hablé con especialistas como tú, un trabajador es una persona y hablar del bienestar, hablar de la integridad de la persona, y la persona no solamente es trabajo, también es emociones, es sentimientos, es pensamiento y demás cosas. El empresario es lo mismo, pero se ha popularizado en esta época mucho el tema del bienestar, el talento, ¿no? Para el trabajador. Y yo digo, ¿y el empresario es perfecto acaso? ¿Los empresarios son perfectos? No, yo desde el punto de vista, yo digo, ¿qué piensas, Eduardo? El ser humano como ente biopsicosocial es una persona que necesita de múltiples factores para sentirse a gusto, para lograr la autorrealización, la felicidad, bien llamada Ujú, felicidad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se encapsula el empresario como la persona ideal, la persona perfecta, cuando dejan mucho de lado que este empresario es un ser humano con emociones, sentimientos, ujú, con familia, con entorno social, que le puede tener un día bueno, un día malo. ujú, Ahí he escuchado y he estado viendo algunos informes, empapándome un poco más acerca del tema, en relación ujú. que muchas veces en las empresas suele pasar que el estado emocional del empresario en su entorno familiar afecta a sus propias organizaciones. No Ujú. sé si has tenido conocimiento en tu amplia experiencia que tienes con empresas. Sí, sí, te comento ello. He tratado a lo que tú dices, empresas familiares, y he visto pues el caos en relación, no en necesariamente la empresa, sino al tema de la relación, del rol que debe tener la persona empresaria, lo digo así como persona, porque es empresario, es padre, es esposo, ¿no? Es amigo, y en ese espacio no lo está haciendo bien. ¿Por qué? No tienen tiempo, es la excusa que ellos me dicen, y hablando con sus hijos, porque en una empresa familiar hay que hacer un análisis también de la familia, los hijos se quejan también de la falta de atención de su padre y de su madre. Y, no, y las cosas que yo he visto en pequeños negocios, es que ese caos de desorden y esa obsesión, porque para mí ya es una obsesión de entender el ser empresario y el trabajo, que llevan a los hijos al trabajo, los hijos pequeños. Yo te pregunto, Eda,
es el lugar adecuado de hijos pequeños que necesitan pues un escenario diferente de niñez, de jugar, y que esté pues en pequeños negocios, en tiendas comerciales ahí. ¿Tú qué piensas? Definitivamente no, el entorno de un niño es un entorno totalmente distinto, debe ser un entorno más acogedor, más amigable, donde él se pueda sentir más tranquilo, donde pueda socializar de forma natural o estar Ujú, en contacto con el medio. Entonces, claro, sí, muchas veces se desvirtúa la parte de este empresario que muchas veces deja sus roles en el hogar con su esposa, con sus hijos, e incluso con sus otros familiares directos, por ujú, centrarse netamente en su empresa, descuidando todo aspecto, hasta incluso su aspecto personal y físico. personal. Es cierto, tú has dicho algo claro, ¿no? Inclusive yo a veces recomendaba pues a alguna señora, me acuerdo que me tocó en el tema de emprendimiento y ferias emprendedoras, señora, hay que arreglarse, le digo, ¿no? Verse bien. Y me decía, uy, con la justa tengo tiempo. Y siempre era el factor tiempo. Y después me puse a analizar algo que yo he revisado un poco a partir de esto de la salud mental, el bienestar y demás cosas, identificar al empresario no solo como el hombre del trabajo, o dueño del trabajo, si se puede decir así, sino también la persona humana, la persona padre, la persona amiga, la persona pareja. Yo veo que ahí han desatendido tanto y me puse a reflexionar. Ellos dicen, no, pero en la universidad me enseñaron así, no en el instituto me enseñaron así, no en la escuela ni en el negocio me hicieron así. No, yo veo que mi amigo también es así. Uy, Dios, yo dije, ¿qué está pasando? Da la impresión que todo lo que me puse a revisar y a identificar, que el nacimiento del empresario nació mal. ¿Por qué? Porque en los estudios de la administración y la administración científica hablan del empresario como el gestor de la empresa y el que necesariamente tiene que estar ahí. Yo digo, si necesariamente tiene que estar ahí, ¿cuándo va a estar en su casa? ¿Cuándo va a estar con su hijo? ¿Cuándo va a estar con su mujer? O sea, yo digo, los estudiosos, con todo respeto, los estudiosos de la administración científica se equivocaron. ¿Por qué? Definieron un empresario, pero de un punto de vista científico, pero no una forma más integral humana. ¿Por qué? Porque es una persona que tú lo acabas de decir, siente, piensa, pues no tiene varios roles. Para mí el tema empresario es solamente un rol del trabajo, del dueño del trabajo, o por decirlo a la empresa, donde van a haber otras personas, pero nada más, eso es todo. Y que tiene derecho, este empresario tiene todo el derecho de ser feliz, lo que tú estás hablando, feliz con su pareja, feliz con sus hijos, con su familia, para disfrutar su día y demás cosas. Mi pregunta es, ¿cuándo lo va a hacer, mi estimado Edward? Mira, la organización, en el caso de estos empresarios o emprendedores, debe ser importante, pero esta organización mayormente lo tienen destinado o al tope en la parte de lo que es sus empresas, descuidando la parte familiar. Necesitarían, sí, de todas maneras, darse un tiempo de oro, un tiempo preciado para poder mejorar esos lazos familiares que le van a repotenciar para que su empresa más adelante sea más productiva, sea mejor y Exacto. también se brinde una estabilidad organizacional. Claro, y me has hecho correr el caso de un amigo empresario. Yo recuerdo que estaba ahí presionado pues por los clientes, por un tema de participación en licitaciones públicas, buscar contactos y demás, y él se echó al hombro pues la empresa porque decía, no, yo soy el empresario, el dueño, tengo que dar el ejemplo. ¿Por qué? Porque tenía esa idea y esa creencia. Exageró su resistencia física, te comento, Edward, tuvo un ritmo de trabajo muy exagerado, si se puede decir, no dormía mucho, y total, pues el hombre se enfermó, un día se descompensó, lo llevaron pues a la clínica y le dicen pues no, que tenía hiperestrés y que el doctor le dijo no vaya a la empresa y creo que le habían prohibido ir a la empresa 1 a 2 meses porque hasta que se estabilice. ¿Qué opinas tú? Claro, esto es una etapa de escalera que yo le puedo denominar, ¿no? El empresario tan centrado está en su productividad, en su empresa, llevándolo al ejemplo que me está citando, ¿no? Mm, Estaba tan concentrado que este procedimiento de escalera empezó por un estado de ansiedad,
un estado de Ujú, ansiedad inconsciente para él, que poco a poco fue somatizando con diferentes dolores hasta llegar a un síndrome de burnout, de quemado. Entonces, al ser hasta incluso inconsciente de las sintomatologías que él podía haber tenido, llegó ujú, al punto de caer mal y ujú. recién asumir la consecuencia de el exceso de trabajo que se había planteado, despreocupando ya no solamente la parte familiar, sino la parte personal, su Personal. propia salud, salud Ujú. física y salud mental. Sí, y hay algo que yo estaba evaluando, Edward, y todo esto por la formación, yo veo desatinada del origen de la administración, el origen del emprendimiento, y este es un mensaje para los emprendedores. Hay cosas que no son recomendables, y lo digo, mira, yo soy un promotor del emprendimiento desde el año 2005. Es más, escribí un libro, pero yo ahora rectifico algunas cosas en base a todas estas cosas que vamos viviendo y que la pandemia ha hecho pues que salga pues a la luz, ¿no? Y me da un poco el tema de explicación de que el ser empresario no obliga a que la persona se cargue al hombro de la empresa, eso está mal. El ser emprendedor y entender la pasión del emprendedor de una forma desmedida a costa de su espacio personal o vida personal no es lo mejor. Lo mejor es que la persona entienda el proyecto de negocio como parte del trabajo, como si va a trabajar en cualquier lado, pero que tiene etapas de desarrollo. Y quieran o no ellos, tienen que tener un equipo o ayuda de forma gradual conforme su presupuesto se lo permita y le dé la ganancia. Lo que pasa es que algunos quieren ganar tan rápido las cosas y hacer las cosas tan rápido que se ponen ellos a hacer las cosas y dejan de lado obviamente a su familia. Y esa es una práctica del año 1900. Eso no es de ahora, sino que se está recurriendo a un continuismo y ahora se está viendo pues cosas técnicas y metodologías a nivel del interior, pero del trabajador. Pero eso es para el trabajador, eso no es para el empresario. Ojo que el empresario debería considerar su tiempo para su rol de trabajo, de familia, de pareja y demás cosas. El trabajador hace lo mismo. Si el trabajador hace lo mismo, ¿por qué el empresario no lo hace? Ahora, otra cosa que identifiqué, Edward, la obsesión y el apego. El apego, ellos ven la empresa como si fuera, no sé, su perro, no sé qué, algo así, que no lo quiere soltar porque se han encariñado tanto al sillón de la dirección de la empresa. Eso, no, yo soy el empresa. Yo soy. Entonces, no sé si hay un problema de ego, de apego, no sé, explícame un poco ese panorama, pero yo cuántas veces le he dicho a los empresarios de empresas familiares, date un tiempo para la familia, reformulemos la dinámica porque le he preparado hasta estrategias para eso. Y sin embargo, muchos no me han aceptado. ¿Por qué? Porque no quieren salir del sillón de la gerencia. Increíble. ¿Qué es eso? Exacto, mira, muchos de los empresarios con los que he podido el bien de poder dialogar, siempre dicen, la empresa es como mi hijo, como mi hija. Lo tuve en fases de formación, desde que estuve en la barriga, les enseñé a caminar, poco a poco, hasta que ya está constituida y no lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque ha llegado incluso la idea tan obsesiva de que él no puede, no tiene la capacidad de delegar esas funciones porque piensa que va a salir mal, que se va a caer. Es como esa madre sobreprotectora que no puede dejar a su hijo porque si no, va mal. Está mal, pero Y y quizás, esa madres sobreprotectoras son las más dañinas, mi estimado amigo. ¿Por qué? Porque les causa todo un perjuicio al hijo. exacto, exacto. Y muchas veces, pues estos empresarios al estar bien aferrados y no delegar funciones para su propia ayuda, es donde termina este empresario cayendo y somatizando todos sus problemas y muchas veces llegan incluso al hospital y otros Sí, incluso hasta que le puede dar un derrame, un paro cardíaco, de tanta sí, presión que tiene. he visto casos de empresarios que tienen problemas de presión alta, dolores de cabeza, presión alta, problemas en el Diabetes, cuerpo, en la postura, en el cuello. También identifiqué varios empresarios que tenían problemas para dormir, mucha ansiedad.
y cosas por el estilo que ya afecta su estado físico de salud, pero ellos insisten, es increíble. ¿Tú no crees que es un problema de salud mental para el empresario? Definitivamente, nombrando un trastorno depresivo también, que suelen pasar cuando no se dan sus resultados, que muchas veces ellos lo intentan encapsular Mm, diciendo, estoy triste porque las cosas no se dio, o me siento penado porque las claro. cosas no se dio, pero están pasando en sí por episodios depresivos, ya sean leves o moderados, y muchos de ellos deberían ser incluso sometidos a un tratamiento integral, psicológico, psiquiátrico, porque tienen una enfermedad de la salud mental e incluso muchos de ellos deberían estar medicados, pero lamentablemente priorizan tanto su empresa que dejan de lado o descuidan su salud mental, ¿no? Ahora que tú dices eso, ¿tú no crees que una persona obsesionada, eso explica por qué algunos empresarios obsesivos que identifico ahora me has hecho acordar, tienen alteraciones en su comportamiento? Están en un momento tranquilos y después porque pasa algo que no les gusta, pues cambia su comportamiento tremendamente, una alteración pero enérgica, que la verdad yo me quedo sorprendido. Y yo digo, ¿no tiene algo que ver el tema de esa obsesión al trabajo, esa falta de equilibrio personal, pues, ¿no? Y cosas por el estilo, o demasiada ansiedad, o una depresión acumulada que la cosa no le salió bien. No entiendo cosas así, pero yo te pregunto, no sé, de repente tiene una relación. Por demostrar muchas veces el nivel en el que se encuentra, o la clásica, tuve que pasar tantas cosas para lograr y llegar hasta donde estoy, Mm, están tan cuadriculados con esas ideas que muchas veces descuidan, como te digo, la parte de la salud mental y la parte de su personalidad. su personalidad. La parte de la ira no la pueden contener, la parte Sí, de la ansiedad o la sudoración, movimientos y esas involuntarios, cosas, incluso los Edward, famosos se tics. ve mal. En el tema de un comportamiento relacional que yo siempre cuido porque lo aprendí. Tú sabes que en negocios tienes que tener un trato agradable, amigable, generar confianza. Pero si vas a tratar con una persona que tiene esos comportamientos inexplicables, yo digo, ¿qué le pasó a esta persona? Da la impresión que tiene un problema mental, Edward, de verdad que sí. Definitivamente, y acá entra mucho a tallar, no es para todos, pero sí, claro, en su gran mayoría la parte del ego, el ego Mm, muy elevado que pueden llegar a tener a raíz de lo que te había comentado, todo el sacrificio que ellos han podido tener o que siempre argumentan haber hecho para mm, llegar hasta al punto donde están, que ese argumento a la pos no termina ayudándolos, no termina ayudando a su propia empresa o a sentir bien a sus propios trabajadores, porque ujú. de una u otra forma dice, bueno, él lo pudo lograr y yo ya tengo 45 años, ya no lo voy a poder hacer, tengo 50 años, ya no lo voy a poder hacer. ¿Qué me queda para mí como trabajador si ella lo logró? Voy a ser un simple subordinado en pocas ocasiones, Mm. no voy a lograr lo que él logró. Y la afectación de la salud mental ya se generaliza, no solamente para ese emprendedor, sino para todo el conjunto de equipo que él tiene a su cargo. Pues entonces es como un virus, algo así, contagioso. Algo así. Efectivamente, si la cabeza está mal, Mm, tarde o temprano las cosas van a salir mal. Al mm, inicio puede marchar bien, pero la tendencia va a ser a bajar, a caer. ujú. Y eso explica algunas cosas que me has hecho recordar que hay estudios que los emprendedores a nivel internacional, muchos de ellos no sobreviven de 2,5 años o 3 años. ¿Tú no crees que tiene que ver algo de eso? Porque no están preparados al fracaso, se deprimen, porque tú sabes, uno empieza entusiasta, pero a veces los días cuando son oscuros, que no hay baja venta, uy, tú lo ves a la cara, dan pena, ellos parece que se les hubiera muerto un pariente. Claro, cuando la rentabilidad ya no es favorable, o hay meses de caída, o años de caída, como lo quieran valorar, pues lamentablemente, pues sus estados de ansiedad, depresión, van a aumentar, ¿no? Al punto de que no van a saber qué hacer y se van a descontrolar. Y ahí es donde pues se empiezan los cuadros netamente más clínicos, más médicos, donde pues ellos pueden llegar a agraviar mucho su salud física. Estamos hablando de algo más Sí, y algo, profundo, y ¿no? algo que estás hablando ahorita, muchas veces muestran desconfianza con sus trabajadores
¿Y tú no crees que todo es el tema de la exageración de desconfianza, no es un problema de salud mental también? Ese problema de confianza, por lo general, nace desde muy pequeño, desde la fase del crecimiento del empresario, de su entorno, porque Mm, en su afán de crecimiento, pues ujú. también ha tenido muchos tropiezos, muchas caídas, y es la clásica que dice, aprendí porque me pasó esto, aprendí, sí, has tenido un aprendizaje, pero ese aprendizaje se lo llevan tanto al punto de que cuando ya logran la autorrealización, entre comillas, para ellos, Mm, lo traen consigo en una mochila atrás. Y esa mm. mochila, una de ellas es la desconfianza. La desconfianza Mm. hacia todos sus trabajadores. Sí, Ah, pues. no, pues como yo ya soy el empresario, pues como soy exitoso, de repente, pues me van a querer robar o me van a querer hacer Sí, esto. Y están más a la defensiva y muchas veces eso los va a conllevar de una u otra forma a que el clima laboral también se vea un poco mermado, ¿no? sí, 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 eso lo he observado, inclusive ha sido razón por la cual varios trabajadores, entre ellos yo, que me retiré de esas empresas, te comento, porque no me gustó para nada el trato, porque parecía un doble discurso, porque te enamoran al inicio hablando, ¿no? De las cosas, pero a la hora son tan incoherentes en su comportamiento y decisiones que la verdad no veía una coherencia, pues, de la persona. Y ahora que tú lo explicas, de repente, todo ese tema, pues, detrás de no haber una formación adecuada, el pasar una vida que pasaron, me imagino, originó, pues, todo ese tema de comportamiento y que de alguna u otra manera ha habido problemas de una salud mental adecuada. Claro, a ver, cualquier persona común y corriente, en la parte de su formación al inicio de su vida, pasa por diferentes hechos o episodios estresantes que a lo largo de su vida tiene que aprender a sobrellevarlos y manejarlos. Pero para un empresario que está sometido bajo presión siempre para poder lograr sus metas, sus objetivos, pues todas sus vivencias se multiplican, se hacen más fuertes y muchas veces esto le juega una mala pasada, ¿no? Ujú. Y eso obviamente baja su capacidad de análisis, su intuición de experto en negocio, y obviamente si lo llevamos al nivel de productividad, baja su capacidad productiva de atención para el negocio por estos aspectos personales que ha ido arrastrando, como tú dices, esas mochilas que han ido, que digo, cada vez más pesadas y que le está jugando obviamente en contra. Y otra cosa, curiosamente, algunos empresarios, yo recuerdo haber visto, de que de la forma como ellos lo aprendieron, se lo están dando a los hijos. Imagínate, como si fuera, ¿qué te digo?, la forma adecuada cuando ellos no están en el camino adecuado. ¿Cómo lo ves tú? Claro, por lo general hay empresas que pasan de generación en generación, pero muchas Ujú. veces no se genera una correcta posta, no hay la parte de la renovación, de la implementación de nuevas ideas, nueva visión, se mantiene siempre quizás en el mismo objetivo, pero nunca hay algo diferente, como te comentaba en la entrevista pasada. ¿Qué tan importante sería que haya un área de bienestar emocional en una empresa? Ujú. No sé aquí en Perú cuántas empresas realmente tienen un área tan fortalecida como esa, porque la No mayoría de creo. empresas manejan el área de recursos humanos, el área de gestión de talento humano, Mm. pero de bienestar emocional, no solamente para los trabajadores, sino también para ese empresario, para ese gerente que logró el éxito, que tiene muchísimos, muchísimos problemas en el hogar, que muchas veces le cuesta incluso dormir teniendo alteraciones en el sueño. ¿Por qué? Debido a tanta presión, a no saber incluso cómo puede distribuir el tiempo. Y aquí llega esta conocida frase de que el día me queda corto o trabajo más de 24 horas. Ujú. Sí, es verdad. Eso lo he sabido a lo que tú has comentado. Y yo veo que en esta época que ya se está abriendo, pues, apertura, yo veo al tema humano en las organizaciones. Por eso estoy aprovechando el tema de tocar este tema para incluir al empresario, porque la verdad, yo en los programas de bienestar, todo es el trabajador y no veo nada al empresario. El empresario da la impresión que es el hombre perfecto, ¿no? Que es el hombre feliz. Y cuando yo asesoro a empresas, no, es todo lo contrario. Entonces yo veo que el empresario debería también considerarse dentro de sus programas propios,
de la empresa y no tener temor, porque una vez un empresario me dijo, ¿no? Que su forma de ser era así un poco dura, porque no quería mostrar debilidad ante sus trabajadores. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? Y muchas veces esa frase que te han comentado lo llevan a su hogar y es muy difícil sacarse esa mochila, ese papel de empresario con sus hijos, que terminen Exacto, y es siendo, duro, ¿ah? Y no solamente ese claro, empresario es así, sino que ese empresario me he dado cuenta que hasta sus trabajadores lo imitan y tengo esa intuición que varios trabajadores que imitan a su empresario, esa dureza, estoy seguro que el trabajador también va a ser duro con los hijos. ¿Tú cómo lo ves, Eduardo? es el efecto multiplicador, es el efecto de que yo quiero ser como él, entonces adopto varias posturas o conductas o comportamiento de él. ¿Por qué? Porque en la ideología del trabajador está que si yo soy como mi jefe, voy a o tengo la posibilidad de poder llegar a donde Ser está él. como él, exitoso. Exacto, Y exitoso. ese es un éxito, yo diría, pero de doble filo, porque por un lado tienes dinero, pero por el otro lado, a nivel personal, no tienes una buena salud mental, no hay una buena relación en el hogar, con la pareja, con los hijos, porque cuando yo hablo con los hijos, se nota, Eduard, esa necesidad de la presencia de los padres. Es increíble. Y los padres solamente dicen, no, mi hijo, mi hija ya sabe, yo ya hablé con él, Juan. Nada más le digo, no, no, ellos deben entender. ¿Tú crees que ellos deben entender eso nada más? ¿Tan simple? No, definitivamente no, están en una etapa formativa donde lo que más necesitan es afecto, lo que más necesitan Claro. es la presencia de sus progenitores, ¿no? Así seas Mm, empresario, seas trabajador, seas el cargo que puedas sustentar o desenvolver, ellos siempre van a necesitar el apego por parte de sus padres. Entonces, muchas veces el empresario olvida esos puntos y a veces considera que no lo considera reemplazar importante y él lo que claro, hace es delegar o la típica, no, la voy a llevar a comer a mis hijos, lo voy a llevar al circo claro, y piensa que estas cosas materiales ya resolvió todo. ¿Tú qué piensas? claro, cambiar muchas veces la parte afectiva, reemplazarlo por el iPhone, reemplazarlo por la tablet, Ajá. reemplazarlo por, quieres ir a conocer un nuevo lugar, ve con tus amigos Sí, y pues, descuidas le pagan hasta viajes a los totalmente. chicos, yo he visto eso, tema. Le pagan viaje, le compran cosas, pero ¿tú crees que eso es suficiente? ¿Eso resuelve esa carencia? Porque algunos chicos me han dicho, no, no, yo le digo, ¿por qué estás así? No, mi papá siempre dice, yo la vez pasada tenía un campeonato, creo, el muchacho, y quería que el papá vaya a verlo jugar, pues, ¿no? Porque le había pagado la academia de fútbol, lo demás, y el papá no va. Y él se quedó así, pues, con esa herida, para mí era una herida, de verdad que sí, Claro, porque y si ese chico va a heredar o ese joven va a heredar la empresa de su padre, pues definitivamente ya está arrastrando un problema de salud mental cuando él mm, ostente ese cargo. sí, pues, Veo chicos desde muy temprana edad donde los mm. padres incluso le dan una tarjeta de crédito, la libertad Sí, he visto ese financiera, tema, sí. y definitivamente pues de una u otra forma intentan reemplazar la figura paterna o materna Ujú. con pues dándole todas las facilidades o satisfacciones, entre comillas, para poder reemplazar el momento, ¿no? El Claro, momento y presencial. incluso, Edward, he visto casos de lo que acabas de mencionar, de esas cosas que buscan reemplazar. Tal es así que al punto he visto algunos hijos de empresarios que llega al tema de no soportar a su propio padre, a su propia madre, porque dice, ¿sabe qué? No nos entendemos. Siempre paramos discutiendo, y él por su lado y yo por mi lado. Y terminan haciendo el mismo negocio, pero cada uno por su lado. Imagínate. De- definitivamente, definitivamente. Al final el hijo termina teniendo un rencor hacia el padre o a la madre, y hay un momento que no hay ese espacio de sanación también, sanación mental, sanación psicológica entre ellos, y lamentablemente pues va a llegar definitivamente, tiene que llegar ese momento donde por todo lo que ese empresario ha pasado para construir esa empresa, se va a comenzar a rajar. Por Ujú. cualquier lado, pero va a comenzar a caer, a descender. A caer.
y no va a haber esa trascendencia generacional que siempre se dice, pues, ¿no? El abuelo lo hace, el hijo lo desarrolla y el nieto lo desaparece. Es un dicho obviamente, pues que de repente coincide con lo que estamos hablando. Edward, tu mensaje para los empresarios en relación a este tema. El mensaje más importante: cuiden su salud mental, la de su familia. Recuerden que son seres humanos, son personas que sienten, que tienen emociones y que hay personas que dependen de ustedes, no solamente en la parte laboral, sino en la parte sentimental, afectiva. Recuerden a sus seres queridos, recuerden que los años avanzan y no se pueden retroceder, que una vez en esta vida se vive y que disfruten al máximo la compañía de sus seres queridos, porque ni todo el dinero del mundo le va a reemplazar el tiempo que pueden en algún momento perder o dejar de pasar con quien más lo necesitaron en su momento. Aprovechen a las personas que los aman, porque después quizás no estén a sus lados. Muchas gracias, Edward. Vamos a continuar con estos temas y otros más. Te agradezco por tu participación, tu disposición y será hasta otra oportunidad. Listo, muchísimas gracias y recuerden la importancia de la salud mental en todos los ámbitos habidos y por haber. Gracias. Gracias.